tema de dengue. Lo primero que vamos a ver es el derrotero que tenemos para hoy, ¿cierto? La primera parte es más de identificación de la gente, la segunda parte es más de clínica y la última parte pues obviamente es de manejo y de prevención. Acá quiero que nos centremos en que la definición de dengue del 2009 nos sitúa en una enfermedad que es sistémica y que es dinámica, ¿cierto? Y además que tiene un amplio espectro clínico. Además, acá nos habla de que es viral y que tiene unas características endémicas y epidémicas para toda la parte de las Américas y además que es la arbovirosis más importante, ¿va? Entonces tenemos que pensar primero en dengue cuando pensemos en arbovirosis. Acá ya tenemos las definiciones como tal del caso probable. Miren que acá se encuentra la definición epidemiológica como tal. Acá se encuentra la parte de la fiebre, la caracterización de la fiebre que tiene que ser de 2 a 7 días y la parte de los 2 o más síntomas, 2 de 6 que tenemos, que son náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o prueba de torniquete positiva y leucopenia. Acá miramos que la definición varía cuando es un niño, ¿cierto? Va a tener menos manifestaciones y únicamente podemos ver que presenta pues un cuadro febril agudo de lo mismo, de 2 a 7 días, que no tenga foco aparente. Vale la pena decir que los niños sí tienen manifestaciones, pero son como menos llamativas. Por ejemplo, los menores de 2 años presentan sobre todo diarrea y pues obviamente este rash, este eritema. Listo, miremos entonces la epidemiología global. Primero miremos como las definiciones y miremos que nosotros somos hiperendémicos porque tenemos múltiples serotipos al mismo tiempo, ¿cierto? También somos endémicos, pues acá durante mucho tiempo ha estado como tal el dengue. Quiero que miren esta gráfica como que nos muestra el PESET, que habla de cómo es la presencia, que nos sitúa como presencia completa. Ya. Y quiero que miremos que ahorita acabamos de terminar una epidemia que se generó a finales del 2019 y pues que se continuó acá en Colombia hasta el 2020, inclusive hasta marzo llegó. Miren cómo estamos acá llenitos de casos de dengue. Listo. Para el 2004, esta era la serología que tú encontrabas de dengue. Miren los serotipos que circulaban. En América solo circulaba el 1 y el 2. Y miren que ya para 2013 eso había cambiado completamente, ¿cierto? Entonces ya aquí circulaban los 4 serotipos de dengue. ¿Qué? Un serotipo tipo 5. Resulta que en el 2014 hicieron como un reporte de un nuevo serotipo. Lo analizaron y miramos que era pues filogenéticamente diferente y se encontraron que era un nuevo serotipo. Pero ¿qué pasa? Que únicamente era como un caso aislado y era como por allá, como por Malasia. Entonces se pusieron a investigar y dijeron como, pues no lo vamos a validar como tal, nos quedamos con los 4 serotipos que tenemos porque ese serotipo es principalmente de ciclo selvático. Ahora hablemos un poquito de la epidemiología regional. Entonces, acá tenemos igual los casos de la epidemia que hubo a finales del 2019. Recordemos que acá en América los ciclos son los ciclos epidémicos son cada 2 a 3 años, ¿cierto? Y que la letalidad está directamente relacionada con la calidad del manejo. Miren, por ejemplo, acá, si ven todos los casos cómo se van incrementando, acá para llegar al 2019 en un pico nunca antes visto, y miren cómo la letalidad va disminuyendo. Eso en la medida en que pues vamos mejorando como con todo, como con todos los servicios de salud y como la instrucción a los servicios sanitarios. Entonces mire cómo disminuye. Acá en el 2017 y 2018 no se sabe, pero hay como un fenómeno ahí con la parte del Zika. Entonces por eso es que lo ven como tan bajo porque se llama la atención que sea tan bajito. Acá hablamos de la epidemiología local. Miren cómo desde el 2019 entró esta epidemia, comenzó por la parte norte del país, ¿cierto? Siguió hasta como la parte de los Santanderes. Nosotros fuimos de los que más pusimos. Brasil puso como el 70% de los casos y nosotros, junto con estos otros países que ven acá, pusimos el 30% restante. Y fue a causa del serotipo 1, 2 y 3. Entonces, miren la incidencia que tenemos de dengue, son 259 casos por cada 100.000 personas, eso es altísimo. Y este año, esto es de este año, y este año han habido 143 muertes probables por dengue, lo cual es como un montón. Ya se han normalizado más las cifras hacia marzo. Listo, hablemos. Miren, la mayoría de casos se generaron en la parte de Cali y Palmira, o sea,
Valle del Cauca estuvo por acá punteando. Miren los casos. Eso es de ahorita, eso es literalmente como de ahorita. Entonces, ¿qué hace que Colombia pues tenga esta epidemiología? Que cada vez los ciclos son más cortos, que nosotros tenemos los serotipos circulantes, ¿cierto? Que la EDS está como en el 90% de la población de Colombia, pues del territorio colombiano, que nosotros tendemos a urbanizar y no pensar mucho en la calidad de las viviendas que tenemos, en cuanto a los viajes también, que se generan por el intercambio de serotipos, y en cuanto a la resistencia, Aedes aegypti tiene unas altas tasas de resistencia a los insecticidas. Y además, pues que no, en este momento no tenemos como una vacuna eficaz para el dengue. Listo, entonces hablemos un poquito de los aspectos microbiológicos del virus. Entonces, primero, arbovirus viene de esta palabra en inglés que me suena muy rara y que quiere decir que necesita de un artrópodo pues, para terminar su ciclo. Entonces, todo lo que sea arbovirus es porque necesita un intermediario que sea artrópodo. Y la familia como tal va a ser de los flavivirus. De ahí también está la fiebre amarilla, la encefalitis del Nilo, la encefalitis de San Juan. Hay varios ahí que están situados, principalmente pues para nosotros la fiebre amarilla y el dengue. Y es un virus de ARN simple, ¿cierto? Es esférico, que tiene 3 proteínas estructurales y tiene 7 proteínas no estructurales. Como ya les dije, tiene pues 4 serotipos y tiene un 65% de similitud genómica. Bueno, que se me olvidaba decirles, la NS1 es la proteína que como que más estragos nos va a causar a nivel endotelial y además es la que vamos a detectar con las pruebas rápidas. En cuanto al vector, el vector principal de nosotros, América como tal, es el Aedes aegypti, pero también ya aquí transmite fácilmente Aedes albopictus, que viene de la parte de Asia. Entonces, ¿cuáles son las características de este vector? Entonces, primero, que él pica de día. Segundo, que es perezoso, entonces como que no se va a desplazar más de 200, 400 metros. Y también pues que tiene un ciclo de vida de un mes. Además, no solo va a transmitir no solo va a transmitir dengue, va a transmitir dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Y miremos que al principio era como no, él no sube más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Es bueno, los 80. Ya para el 2006, perdón, para el 2006, entonces ya había subido hasta 2200. Y ya ahorita para 2018 ya se situaba a 2550. Y este es el amiguito Anopheles, que es el transmisor de la malaria y que tiene unos hábitos diferentes. ¿Sí? Entonces él pica más a nivel crepuscular, o sea, cuando ya se pone el sol, y él sí recorre como grandes áreas para picarnos. Recordemos que no solo transmite la malaria, sino que también transmite la malaria, la filariasis y la encefalitis, algunos tipos de encefalitis. Listo, entonces hablemos un poquito de la historia natural del dengue. Primero que todo, pues nos tiene que picar una mosquita Aedes que previamente haya sido infectada. Y eso va a ir pues directamente a la dermis, a la epidermis o a la sangre. Y acá la parte de los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos y los monocitos van a generar una respuesta. ¿Qué pasa? Si es la primera vez que identifican, van a tomar como la vía de los receptores TOL, ¿cierto? 3, 7, 8, y lo que van a hacer es fácilmente pues neutralizarlo. Entonces, en este caso, pues incluso puede no haber sintomatología o puede ser demasiado leve. En cambio, si por ejemplo, en el momento en que nosotros ya hemos, ay, perdón, en que nosotros ya hemos sido infectados con otro serotipo de dengue, lo que va a pasar es que en vez de generar neutralización, lo que va a generar es opsonización. Entonces eso va a hacer que haya la formación de un endosoma, ¿cierto? Y eso va a facilitar durante el endosoma, pues cuando entra el endosoma, lo que va a hacer es aumentar aún más la carga viral y va a ser, ¿no?, como más infectante el virus, ¿cierto? Y va a aumentar como la tasa de replicación del virus. Entonces, básicamente le estás ayudando a que entre más al cuerpo. ¿Qué más tenemos acá? Hay varios postulados, ¿cierto?, que hablan acerca de la NS1 como principal causante del daño endotelial, porque también vamos a ver que tiene trombocitopenia, pero que la trombocitopenia no está como tan directamente relacionado con este daño en la extravasación, ¿cierto? También nos habla de estas citoquinas proinflamatorias que lo que van a hacer es generar clínica hemorrágica, y también directamente lo que hace es infectar a los hepatocitos, que nos va a generar estos cuerpos de Councilman, que básicamente es lo que vemos cuando la persona fallece. Tenemos que hacer la autopsia y tenemos que remitir pues las pruebas como tal para histopatología. Esto es lo que se va a ver.
Básicamente, ellos lo fagocitan y se ve de esa forma, igual como dato autista. Va, entonces ya comenzamos con la parte clínica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué tendrá mi paciente. Entonces va, primero, obviamente, pues si está en una condición hemodinámica que no le permite hacer una anamnesis, pues se va de una para estabilización. Pero si tenemos la posibilidad de hacer la anamnesis, vamos a centrarnos en todo esto, que son la fiebre y sus características, los prodromas, ¿cierto? Y si ha tenido alguna manifestación respiratoria o algún sangrado oculto. Vamos a preguntar todos estos antecedentes, ¿cierto? Y además vamos a estar muy atentos en la revisión por sistemas, a sobrecarga de volumen y a hemorragias. También tenemos que clasificar al paciente por si es de alto riesgo, en cuanto a las comorbilidades o en cuanto al riesgo social. ¿Qué tenemos acá? Nosotros así, a ojo cerrado, mmm, decimos que es dengue, que el paciente febril de 2 días de fiebre alta es dengue, probablemente le peguemos al caso, porque realmente miren la proporción que tenemos aquí en Colombia, es como un montón de casos de dengue, seguido por chikungunya, así que fiebre amarilla. Estos 29 casos fueron en 5 años. O sea, realmente tenemos que tener una sospecha clínica muy fuerte como para dejar de pensar que es dengue y comenzar a pensar que es otra cosa. Entonces, de entrada, tenemos presunción de culpabilidad del dengue en este caso. En cuanto al enfoque clínico, pues tenemos que mirar todo lo que son los signos vitales. Es súper importante realizar una curva de temperatura para saber en qué fase está y además estar monitorizando la que, pues todos los signos vitales en general, principalmente pues la presión arterial y el pulso. ¿Por qué? Porque es que esta fiebre nos va a generar una bradicardia relativa. Entonces, ustedes saben que en la medida en que se aumenta la temperatura, pues también se van a aumentar las palpitaciones y los latidos como tal cardíacos, pero en este caso no. Entonces, por eso es como un hallazgo que nos puede orientar inclusive mejor al diagnóstico. También vamos a estar atentos de todos los signos de alarma, ¿cierto? Y vamos a estar atentos de los diferenciales. Entonces, el dengue normalmente no produce ictericia, por ejemplo, y esto se presta, el problema es que esto se presta para mucha confusión, ¿cierto? Por ejemplo, ya lo veremos, pero hay muchos diferenciales que tienen realmente una sintomatología bastante parecida. Igual, realmente el único paraclínico que nosotros necesitaríamos inicialmente sería un hematocrito, pues un cuadro hemático, ¿cierto? Y unas plaquetas. Ahora, la siguiente pregunta nos habla de si será dengue. Con la situación actual, pues quiero que miremos la imagen de la izquierda y quiero que veamos cómo, pues podría ser dengue, podría ser COVID, cómo están ahí concomitantes. Entonces, quiero que nos llevemos como de fundamentos para decidir si es dengue o si es coronavirus. Igual al inicio de la sintomatología van a ser muy parecidos, pero ya después los síntomas respiratorios, ¿cierto? Nos van a hablar más de coronavirus y si tomamos paraclínicos, si bien las diferencias, entonces el COVID nos va a generar más una linfopenia. Igual en todo caso, ustedes saben que tienen como las pruebas como tal directas e indirectas para determinar si es coronavirus o si es dengue, pero es como más para mostrarles ¿sí? A nivel clínico cuáles serían las diferencias. Ahora miremos los diagnósticos diferenciales entre dengue, zika y chikungunya. Recuerden que este es transmitido pues, por el mismo vector y vamos a ver que predominantemente el dengue va a tener toda esta sintomatología. Puede que todos lo tengan, pero principalmente tiene el dengue, fiebre, manifestaciones sangrantes, vómito, náuseas, ¿cierto? Que el chikungunya nos va a hablar un poco más de articulaciones y que la prueba del torniquete nos va a orientar un poco más hacia el diagnóstico de dengue. Listo, acá igual tenemos como la parte de los paraclínicos, ¿verdad? Que nos orientan más a la parte de dengue, cuando se eleva el hematocrito, por ejemplo, o cuando se aumentan, perdón, cuando se disminuyen las plaquetas. Listo, y ahora para mirar un poco la fiebre amarilla, yo les dije que era bastante escaso, por eso están, bueno, miren la sintomatología. Esta es la sintomatología de dengue y esta es la sintomatología normal. Si ustedes de pronto miran, realmente es muy parecido. O sea, tal vez la ictericia nos guiaría, tal vez la fotofobia, pero son hallazgos que, ¿cierto? Como que no nos orientan del todo. Entonces es muy importante tener el antecedente vacunal presente. ¿Por qué? Porque los casos que se han generado en pacientes, sobre todo indígenas, que no tienen este antecedente vacunal.
Acá ahora sí tenemos la lista de los diagnósticos diferenciales. Básicamente una fiebre prolongada puede ser cualquier cosa, sobre todo en niños, que son como súper febriles y súper exantemáticos. Pero entonces, ¿qué nos va a generar como la diferencia? Primero que todo, pues los antecedentes sexuales, los antecedentes vacunales, los antecedentes farmacológicos, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Que lo desencadenó como tal y si ha habido reporte de brotes, pues en la vigilancia epidemiológica que se genere y también las características de la fiebre nos hablan mucho. La fiebre del dengue es corta, es decir, si es menor a 2 semanas, ¿cierto? Si mi paciente lleva más de 2 semanas con fiebre, pues probablemente no tenga un dengue y debo buscar como alguna neoplasia o algún otro síndrome que me genere una fiebre pues de mayor duración. Entonces aquí tenemos la famosa prueba del torniquete. Bueno, primero quiero hablarles un poco de las manifestaciones cutáneas. Miren, este es el rash, el de acá a la izquierda. Este es el rash que me genera el dengue. Como lo pueden ver, es normal. Pues eso lo puede dar cualquier cosa. Y acá el que es súper, bueno, tampoco súper, pero digamos, si nos habla un poco más del dengue, que siempre nos han hablado como de, los lagos blancos entre un mar rojo. Realmente eso no es tan fiable porque se genera más tardíamente y no se genera en todos los casos. Entonces no vemos cómo orientarnos tanto por ese lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La prueba del torniquete, que es la que nos recomienda la OMS, ¿cierto? La vamos a realizar de esta forma. Entonces, cuadrito 2 por 5 por 2 por 5 lo vamos a situar en esta zona. Vamos a calcular la PAM, que aquí está la fórmula, súper sencilla, ¿cierto? Y según si es un niño, si es un adulto, vamos a mantener el esfingomómetro inflado, pues, y vamos a mirar si es positiva en el adulto si son más de 20 y en el niño si son más de 10. Esto resulta súper útil, ¿cierto? La OMS lo sitúa como muy útil, sobre todo en los casos de los niños, pues porque ellos únicamente tienen fiebre. ¿Qué ocurre? A pesar de que la OMS dice que lo realicemos, este es un estudio que se hizo en Bucaramanga que nos habla de que realmente las cifras no son tan fiables. Básicamente tienen una sensibilidad como del 50%, perdón, del 50% y una especificidad del 60%. Entonces realmente pues habría que hacer un poco más de estudios porque fue un estudio bastante pequeño y para mirar si verdaderamente nos orientaría, nos descartaría, por ejemplo, la parte del dengue o nos haría asegurarnos de que el paciente tiene dengue. Acá tenemos la confirmación por laboratorio. Miremos cómo primero está la PCR o el aislamiento viral, que es un método directo, ¿cierto? Que solo se puede tomar en los 5 días de fiebre, que el resultado depende pues, del momento en que se toma la muestra. Y miremos también como tal el aislamiento a nivel indirecto del IgM, que se puede tomar a partir del 6.º día. ¿Qué pasa con este IgM? Que tiene reactividad cruzada con otros flavivirus, es decir, si la persona, por lo menos unos 10 días antes, ha tenido la vacuna para fiebre amarilla, pues probablemente le salga positiva y no sea porque la persona lo tiene. Entonces, idealmente lo que debemos hacer es tomar una muestra IgM, ¿cierto? Y tomar después a los 10 días una muestra IgG. Acá tenemos también las pruebas rápidas. Verdaderamente no se recomiendan, no las recomiendan como tal para el reporte, ni tampoco pues para el diagnóstico, pero cuando son positivas nos pueden orientar un poco más. Infecti hizo un estudio en el que se mira cómo la sensibilidad es demasiado baja, pero la especificidad pues es aceptable y lo comparó con el ojo clínico, digámoslo por así decirlo, y le fue mejor al ojo clínico en cuanto a la sensibilidad. Por último, pues están las pruebas de inmunohistoquímica, histopatología, en las cuales tenemos que tomar unas muestras, principalmente del hígado, el vaso, el pulmón, el ganglio y el cerebro, y tenemos que tomar 2 muestras. ¿Por qué? Porque una va a ser para formular el 10% y la otra la vamos a meter en salina y la vamos a regar. Listo, entonces acá están las otras definiciones que nos plantea el INS, ¿cierto? Que nos habla acerca de que por laboratorio, son casos confirmados que pueden ser por laboratorio o por nexo epidemiológico. Laboratorio, ustedes pues ya les mencioné. En cuanto al nexo epidemiológico, recuerdan que el zancudo es un poco perezoso, entonces si tenemos un caso ya confirmado y miramos la persona dónde estuvo, hace cuánto estuvo, podemos
y las personas que estuvieron cerca a él, probablemente a 200 metros, ¿cierto? Que es lo que se mueve este zancudo. Y podemos determinar casos pues, probables. Además, vamos a tener el caso de mortalidad por dengue, que nos habla, como ya les dije, pues de las muestras histopatológicas y por inmunohistoquímica. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué fase está mi paciente? O sea, ya miramos, ¿tiene dengue? Miramos algún diferencial y ya miramos, listo, ya tiene dengue, entonces, ¿en qué fase va a estar mi paciente? Tradicionalmente, se habla de la fase febril, de la fase crítica y de la fase de recuperación. ¿Qué pasa? El 80% de los pacientes son asintomáticos, quiero que lo tengan presente. ¿Y de qué va a depender que mi paciente presente o no presente como tal una clínica de este fenómeno que se llama ampliación de la infección dependiente de anticuerpos? Es decir, lo que hablamos de que al principio neutraliza y después opsoniza, eso se genera cuando el paciente, digámoslo, es virgen de serotipos, entonces nunca antes en su vida le había dado ningún serotipo de dengue, entonces simplemente va a generar defensas, digámoslo así, heterotípicas, ¿cierto? Pero en el momento en que llegue otro serotipo, lo que va a pasar es que no va a tener inmunidad cruzada y sí va a facilitar aún más la infección, entonces va a progresar más fácilmente a lo que es las formas graves. ¿Qué otras cosas hacen que mi paciente tenga más riesgo de presentar estas formas graves? Entonces está, por ejemplo, el estado inmune, que nos habla, bueno, ya les había mencionado el estado inmune, nos habla de las cepas virales, que hay unas mucho más virulentas que otras, y hay varias, digamos, selecciones que hacen estos tipos, estos serotipos, estos tipos de virus hacen como unas selecciones, unas mutaciones, y lo que va a hacer es que sean, pues, obviamente más virulentas. En cuanto a la genética del hospedero, pues obviamente se han asociado a distintos tipos de HLA y tenemos que tener presente que la raza negra como tal es menos dada, menos predispuesta como tal a presentar estas formas graves. Por último, la de las comorbilidades, pues obviamente los extremos de la vida van a sufrir más de estas formas peligrosas y las comorbilidades, pues directamente las que me afecten, que ya veremos cuáles son, las que me afecten como tal el sangrado, que me aumenten pues el sangrado o la regulación pues de los líquidos. Listo, entonces comenzamos con la primera fase, que es la fase febril. Miremos las características de la fiebre. Miremos que es alta y que es súbita, lo que les había mencionado de la bradicardia relativa. Miremos que es inferior a 2 semanas y que se genera 4 o 7 días después de la infección pues, por el zancudo. Estos son los otros acompañantes. Recuerden que en este caso tienen que ser 2 de 6. Acá tenemos los 6 signos y tienen que ser 2 de 6. El riesgo mayor en esta fase es el riesgo de deshidratación. Ahora tenemos la fase clínica. En el momento en que comienza a bajar la fiebre, ¿cierto? El periodo que está entre 48 y 72 horas después de que comienza a bajar la fiebre, es el periodo en que se genera la complicación que más personas mata, que es la fuga plasmática. Es decir, estas personas hacen choque. Quiero que vean cómo los signos de la fase crítica van más hacia la redistribución de líquidos, ¿cierto? Es decir, el líquido se va a acumular en las cavidades serosas. Entonces, los signos más comunes que vamos a encontrar van a ser el derrame pleural, la ascitis y el derrame pericárdico, aunque también podemos encontrar edema. Esto es principalmente en los niños. Y también vamos a tener otras complicaciones que son, por ejemplo, las manifestaciones de sangrado. Puede sangrar cualquier cosa, pero acá les hice énfasis en estos dos tipos de sangrado porque muchas veces son los que olvidamos. Sobre todo, digamos, estas mujeres que tienen metrorragia, hay que preguntarles por la metrorragia, ¿cierto? Y hay que preguntarles si han tenido pues, sangrado intestinal. Y en cuanto a la lesión de órgano diana, principalmente hablamos de daño en cuanto a hepatitis, en cuanto a miocarditis y en cuanto a encefalitis. Ya. Entonces, como les había mencionado, el principal riesgo, lo que más mata gente acá es el choque hipovolémico. Y bueno, ya seguiríamos con la fase clínica de recuperación. Entonces, tras las 48-72 horas que nos hablaban de la fase crítica, ya está la fase en la que se va a reabsorber todo el volumen que se generó y va a haber una mejoría pues, en el estado general.
Bueno, quería aclararles en esta parte que no es necesario realizar drenajes y mucho menos cuando está perdón, limitando la fase de recuperación con la fase crítica, porque incluso podemos pues empeorar el cuadro clínico del paciente. Entonces, miren la mejoría de esta chica y quiero que sepan que acá es pura iatrogenia en cuanto al principal riesgo de complicación. Entonces, la complicación principal de la fase de recuperación es la sobrecarga de líquidos y pues los desbalances electrolíticos que nosotros generemos. Ahora, tenemos otra clasificación. Esta es la clasificación clásica, la que nos habla como en qué fase está, ¿cierto? Y ahora tenemos la clasificación que nos dice qué tan probable es que mi paciente se complique. Entonces tenemos como primera clasificación está el dengue sin signos de alarma. Como su nombre lo dice, pues es el dengue que ya es un caso probable, ¿cierto? Y que descartamos los signos de alarma, que son estos, el dolor abdominal intenso, dolor a la palpación del abdomen, los vómitos persistentes, la acumulación de líquido, el sangrado en mucosas, el letargo, la irritabilidad, la hipotensión postural, la lipotimia, la hepatomegalia y pues ahí el aumento progresivo del hematocrito. Listo, entonces como para hacer algunas claridades en este punto, cuando nos referimos al vómito persistente, estamos hablando de más de 3 episodios en una hora, más de 5 episodios en 6 horas o uno que genere deshidratación visible. Cuando hablamos de letargo e irritabilidad es un Glasgow de menos de 15 y cuando hablamos de alteraciones en el laboratorio, es decir, aumento progresivo del hematocrito, nos referimos a dos mediciones en las que pues se aumente, 2 mediciones consecutivas en las que se aumente pues el hematocrito como tal. Entonces vamos a tener la clasificación del grupo A, que nos habla de estos pacientes que pueden manejarse fácilmente en la casa porque no tienen ninguna comorbilidad, porque tienen una buena diuresis. Y tenemos los pacientes B1, que a pesar de que probablemente tengan una buena diuresis o tengan una buena tolerancia a la vía oral, tienen unas condiciones que nos hacen querer monitorizarlos más estrechamente, bien sea condiciones como el embarazo, como la edad o como lo que les dije, pues otras comorbilidades, ¿cierto? O inclusive el riesgo social. Miremos que todas están asociadas como a presentar mayores sangrados, ¿cierto? A presentar mayor disfunción respiratoria o a presentar un problema pues mayor con el manejo de los líquidos. Ahí viene la segunda clasificación. Entonces la clasificación número 2 es la de dengue con signos de alarma. Acá solo necesitamos un signo. Recuerden que para el diagnóstico de dengue necesitamos la fiebre y 2 signos. En cambio, para los signos de alarma, necesito solamente uno de los siguientes que ya les había pues mencionado. Y acá en este caso vamos a tener que ya está presente y que se llama B2. Entonces los podemos agrupar, como les dije, entonces a la pérdida de líquidos o redistribución de los líquidos como tal, a la pérdida de sangre y a los cambios que se generan abdominales, pues como la hepatomegalia. Acá vemos el sangrado en mucosas, ¿cierto? Incluso unas equimosis súper grandes. Recordemos que también puede haber sangrado intracerebral y también pues obviamente hemorragia pulmonar y que siempre, siempre van a ser signo de mal pronóstico. Es preferible que nosotros, pues como les dije, pues podríamos simplemente tomar un hemoleucograma, pero es preferible en este caso que nosotros dispongamos de estos paraclínicos, principalmente de las plaquetas, ¿cierto? También de la tipificación por si hay necesidad de hacer alguna transfusión, del perfil renal, pues el perfil hepático y los otros sí son opcionales y son a criterio clínico. Ahora, por último, el dengue grave. ¿Qué nos habla de dengue grave? Son 3 manifestaciones grandes, grandes. La primera es que haya un choque o la dificultad respiratoria, ¿cierto? La segunda es que haya un sangrado que nosotros determinemos que es grave. Y la tercera, que haya compromiso de los órganos que ya les dije previamente. Por eso es bueno que tengamos pues los paraclínicos que les mencioné. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hidratamos y vamos 3 bolos, digamos, ya, y vemos que el estado hemodinámico del paciente no mejora, pues nos va a guiar hacia que tal vez desarrolle una forma hemorrágica. Hay otras formas que son atípicas, ¿cierto? Que les había mencionado, sobre todo se presentan en la fase crítica, ¿sí? Que son como tal la encefalitis, la miocarditis
y la parte hepática. Recuerden que a nivel hepático es anictérica la presentación del dengue. Es un signo que se ha asociado con mal pronóstico, que es cuando se engrosa la pared de la vesícula. Listo, entonces acá sí sería mucho mejor que solicitáramos todos estos paraclínicos para tener monitorizado al paciente. Igual ya veremos, ya veremos el, el manejo que se hará según cada grupo. Listo. Entonces tenemos que tener claridad en cuanto al manejo. El manejo se fundamenta en la hidratación, antipiréticos y monitoreo. ¿Listo? Cuanto al monitoreo, vamos a vigilar como tal los signos vitales, el balance de líquidos, el hematocrito que ya les diré según el grupo cada cuánto. En cuanto a la hidratación, es importante preferir la vía oral en los casos que sea posible, es decir, en los grupos A o incluso en los grupos B1, pero si no, pues se puede realizar con lactato de Ringer y si no, pues con salino. En cuanto a los antipiréticos, se recomienda únicamente el uso de acetaminofén. No obstante, también se ha encontrado que la dipirona no genera efectos adversos, porque antes se pensaba que podía generar más hemorragias, no genera pues efectos adversos y puede servir para disminuir la fiebre. Recordemos, no se deben consumir AINES y que se puede hacer uso de los medios físicos, pues me refiero como a los más básicos, como el pañito en la fiebre, el pañito en la frente y todo esto. En cuanto a los signos de alarma, tenemos que vigilarlo, sobre todo a nivel de la palpación abdominal, del hallazgo de hemorragias y la acumulación de líquidos, es decir, auscultando al paciente. Y en cuanto a las consideraciones especiales que ya veremos, hablaremos del oxígeno y las aminas vasoactivas. Ya hablamos un poquito de los paraclínicos. No debemos olvidar el control del vector. Hay unas unidades que se sugieren que son las unidades de dengue, ¿cierto? Idealmente los pacientes deben estar aislados por ello, pero eso acá no se encuentra tanto, entonces vale la pena recordárselo al paciente. Y pues no olvidemos que idealmente debemos tomar las pruebas confirmatorias y de reporte. Bueno, entonces el manejo de los líquidos como tal se da de vamos a hablar un poquito de la prevención de esta última fase, ¿cierto? La fase de recuperación y la sobrehidratación que nosotros le vamos a generar. Entonces, ¿cómo hacemos para no generar esta sobrehidratación iatrogénica? Entonces, lo primero es como estar en una monitorización constante, evitar todo lo que son coloides, evitar todo lo que son soluciones hipotónicas y evaluar la pertinencia de la hidratación en mi paciente. Si el paciente ya está en una fase de recuperación, verdaderamente los líquidos no son tan necesarios, entonces deberíamos evaluar eso. Y obviamente manejar más estrechamente a los pacientes que tengan estas comorbilidades. Acá están los signos que debemos monitorizar, ¿cierto? Dificultad respiratoria, de congestión y que nos hablan más a nivel tardío del edema pulmonar agudo. Y acá están los paraclínicos que nos pueden orientar como a otra patología o a una presentación de dengue grave. ¿Qué pasa si nosotros iatrogénicamente hicimos que el paciente tuviera un exceso de líquidos endovenosos? Entonces, lo primero es como prevenirlo, ¿cierto? Monitorizar y reducir la velocidad antes de que se genere. Y si es el caso y el paciente está en fase crítica, lo que podemos es simplemente vigilar y reducir los líquidos. Acá también hablan del oxígeno. Yo considero que es solamente cuando ya tenemos estas manifestaciones que nos van a guiar hacia una dificultad respiratoria, ¿cierto? Ante indicación. Y acá tenemos cuando está en la fase de recuperación, en la que ya debemos suspender los líquidos endovenosos y que ya se contempla el uso de furosemida, se puede usar, ¿cierto? Siempre y cuando estemos monitorizando como tal los electrolitos. Acá tenemos el dengue sin signos de alarma. En el grupo A, pues va a ser principalmente por vía oral. Recordemos las recomendaciones que le vamos a dar a nuestro paciente, que van a ser como no tome solo agua, probablemente tome 2 litros, preferiblemente de jugos, de sopas, evite los ácidos por la gastritis, ¿cierto? Evite tomar líquidos muy ácidos y vamos a monitorizarlo en casa, ¿cierto? Y le vamos a decir que vuelva el primer día en que esté a febril para ver qué curso tomó la enfermedad.
Y en cuanto al grupo B1, vamos a preferir dejarlo en hospitalización porque tiene pues comorbilidades o riesgo social y vamos a preferir la vía oral si es posible y si no, vamos a dar líquidos en dosis mantenimiento. Vamos a igual monitorizar los signos de alarma y pues obviamente tomar las pruebas confirmatorias. Depende del caso, si es en forma aguda, pues vamos a tomar para PCR, aislamiento viral, aunque aislamiento viral no es tan común. Y si ya han pasado más de 5 días y ya han pasado más de 6 días, vamos a tomar la prueba pues para ELISA. Y acá tenemos el dengue con signos de alarma, que es a nivel del grupo que clasificamos como B2. Miren el monitoreo que lo vamos a hacer cada 1 a 4 horas, ¿cierto? Y acá les había comentado que lo importante son los líquidos, entonces vamos a iniciar al paciente B2 con signos de alarma, 10 mililitros por kilogramo por hora de lactato. Listo. Y vamos a mirar, siempre iniciamos líquido y evaluamos. Si vemos que el paciente va bien, vamos a disminuir el goteo y vamos a revaluarlo en 2 o 4 horas. Esto es lo que lo vamos a disminuir el goteo. Si, por ejemplo, iniciamos con 10 mililitros por kilogramo por hora de lactato, vemos que el paciente va bien, luego a las 2 horas miramos el 5, le disminuimos a 5 a 7 y va bien, luego le disminuimos a 3 a 5, va bien, y luego le disminuimos a 12 a 4 y lo dejamos por 24 o 48 horas con esa dosis. Y si no, si el paciente no va bien, si le ponemos 10 mililitros por kilogramo por hora, ¿cierto? Y el paciente no muestra mejoría en cuanto al gasto urinario, en cuanto al hematocrito que estamos monitorizando, o en cuanto a las variables que me hablan de hemodinamia, lo que voy a hacer es repetir hasta cuánto, repetir hasta tres veces, ¿cierto? Y si no, ya lo voy a clasificar como dengue grave. Es anciano o cuando tiene comorbilidades. Entonces, si el paciente es anciano o comorbilidades, yo no voy a comenzar con 10, sino que voy a comenzar con 5. Y voy a descender 1 mililitro por kilogramo por hora. Es decir, le pongo 5, luego le pongo 4, luego 3, luego 2 y luego 2. ¿Listo? Acá está el manejo. Ya, perdón. Acá está el manejo como tal del dengue grave, que va a iniciar con, perdón, que va a iniciar con un bolo, ¿cierto? Un bolo de 20 mililitros por kilogramo por hora y voy a reevaluar. Igual es lo mismo, pongo líquidos, reevalúo. Al paciente le fue bien, entonces voy a reducir el goteo y reevalúo. Al paciente no le fue bien, entonces voy a repetir este bolo de 20 mililitros por kilogramo. Entonces se hace de esta forma. Primero pues obviamente miro porque el paciente tiene un dengue grave, entonces probablemente esté inestable. Entonces voy a hacer el manejo del ABC, voy a poner el bolo de 20 mililitros y voy a disminuirle de esta forma. Entonces 10 en 1 a 2 horas, 5 a 7 en 4 a 6 horas, 3 a 5 en 2 a 4 horas y ya le voy a dejar estos dos de 24 a 48 horas. En caso de que yo realice 3 bolos, ¿cierto? De 20 mililitros por kilogramo y el paciente no reaccione, voy a decir que tiene un choque persistente, voy a evaluar si tiene algún problema de bomba, ¿cierto? Del corazón o voy a evaluar la pertinencia de las aminas. Si no, miro, ¿cierto? Si tiene alguna comorbilidad que no me permite que el paciente mejore. Y también evalúo el riesgo de hemorragia oculta, es decir, si está a nivel del tórax, del abdomen o del el sistema nervioso central. Este es un paciente, pues, por definición de UCI, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con este sangrado grave? Resulta que ya puse todos los bolos a mi paciente, es decir, puse los 3 bolos, ¿cierto? Ya realicé el manejo con aminas y no ha servido. Entonces, ¿qué hago? Voy a ponerle glóbulos rojos a esta cantidad, 5 o 10 mililitros por kilogramo, y voy a revisar si es que hay algún problema pues, con los factores de coagulación. Entonces, yo mando este perfil de coagulación con fibrinógeno, si lo tengo disponible, y voy a manejar no solo la parte de glóbulos rojos que se pueden repetir, sino a nivel de otros hemoderivados. Entonces, por ejemplo, cuando el fibrinógeno es menor de 100 miligramos por decilitro, voy a preferir el crioprecipitado, ¿cierto? Este tiene más cantidad de fibrinógeno, ¿cierto? Y si tiene más de 100.000, perdón, más de 100, ¿cierto? Voy a preferir el plasma fresco congelado.
¿Qué es importante acá? En cuanto al sangrado grave, esto es muy evitable, o sea, verdaderamente es diatrogénica esta parte del sangrado en la medida en que nosotros somos muy dados a poner sondas. Entonces, ponemos sondas por todo y somos supremamente invasivos. Entonces, de preferencia, se evita la sonda nasogástrica y se prefiere la orogástrica. De preferencia, pues no, se lubrica la sonda vesical y evitamos los catéteres subclavios que verdaderamente pues no son necesarios. Y tratamos de no realizar la paracentesis ni la toracocentesis porque verdaderamente no está indicada. Ahora, acá hay un mensaje y es que el paciente tiene una hemorragia grave. Yo no voy a esperar a que el paciente tenga menos de 7 miligramos por decilitro como normalmente uno espera, sino que voy a mirar, clínicamente tiene una hemorragia grave, listo, entonces trasfundámoslo. ¿Por qué se da esto? Por el hematocrito. Recordemos que tiene el hematocrito alterado, ¿cierto? Entonces no va a ser tan fiable esta lectura. Acá tenemos algunos niños como de manejos especiales. Entonces, eh, cuando las plaquetas son menores de 100.000, yo sí puedo contemplar de pronto hacer una plaqueta féresis, ¿cierto? Tengo que monitorizar todo lo que son los electrolitos y la enfermedad ácido-base porque puedo tener estos desbalances, ¿cierto? Sobre todo guiados hacia la acidosis metabólica. Y puedo generar, incluso al que el paciente no sea diabético, puede hacer picos de hiperglicemia o puede hacerme hipoglicemias, entonces hay que monitorizarlo. Bueno, de preferencia no se realiza la diálisis y si toca hacer diálisis, pues se realiza la hemodiálisis y no la diálisis peritoneal. Idealmente no maneja los corticoides, ni la cloroquina, ni las estatinas, que son inmunomoduladores. No se manejan, no los manejamos, no han mostrado ningún beneficio para estos pacientes. En cuanto al manejo de los ancianos, los diabéticos y los hipertensos, tenemos que tener en cuenta primero que los ancianos van a consultar tardíamente, ¿cierto? Que van a deshidratarse con mayor facilidad. Y en cuanto al paciente diabético, podemos ver que la cetoacidosis diabética o el estado hiperglicémico, estado hiperosmolar no cetósico, ¿cierto? Se van a aparecer en cuanto a algunos síntomas a todo lo que es las manifestaciones de dengue, igual tenemos que tenerlos monitorizados. En cuanto a la hipertensión arterial, en la fase crítica, suspendemos los antihipertensivos y tenemos en cuenta que si el paciente está con beta bloqueadores, tal vez el cambio de una fase a otra que se limita por, que se, den- sí que se denomina por taquicardia, no va a ser tan fiable, pues porque está beta bloqueada. Y acá hay otro manejo en cuanto a los casos especiales. Recordemos que en el embarazo se da leucocitosis, trombocitopenia y hemodilución, y que en el dengue se da leucocitosis, trombocitopenia y hemoconcentración, entonces puede que a veces sea un poco, eso dificulte un poco el diagnóstico. También tenemos que los dolores abdominales, que estas mujeres presentan dolores abdominales. Y vamos a hablar un poquito del sangrado transvaginal. Muchas veces en los primeros semestres podemos pensar que es un aborto sabiendo que es un sangrado transvaginal y que nos está hablando desde un dengue que ya pasó a ser un dengue grave. Como les mencioné, realmente solo contemplamos la infusión de plaquetas cuando son menores a 10.000, ¿cierto? Pero si nos toca realizar una cesárea, entonces tenemos que considerar subirla cuando son 50.000 plaquetas. Y preferimos formas no invasivas de anestesia como la anestesia general. La transmisión vertical es poco frecuente, realmente es infrecuente, pero se puede generar, así que debemos pues, avisar a la ginecobstetricia para que esté pendiente de los signos de dengue. Entonces, principalmente en los niños se genera edema palpebral y edema podálico. Y se puede realizar por la lactancia materna. Y recordemos que los signos de choque en estos babies principalmente van a estar manifestados por la hipotermia. También pues por la irritabilidad y la taquicardia, pero principalmente por la hipotermia. En cuanto al manejo en los niños, vamos a iniciar con un bolo de 20 mililitros por kilogramo y luego vamos a disminuir de esta forma. ¿Qué pasa? La rehidratación de los niños en general, estamos hablando en general, se realiza en 8 horas, ¿cierto? A diferencia pues de los adultos. Y ya luego se continúa con los líquidos de mantenimiento.
Si es necesario y el niño no mejora, de nuevo se hacen los 3 bolos, ¿cierto?, de lactato. Y si no es posible, pues se realiza como el manejo de choque persistente. Y buscamos obviamente la hemorragia oculta. Ya para los criterios del alta tenemos que tener en cuenta estos, ¿cierto? Que el paciente no solo esté en la etapa febril, sino que lleve 48 horas por lo menos en la etapa febril, que tenga una mejoría del estado clínico como tal, que sus plaquetas estén aumentando y que su hematocrito esté estable. Este es el formato que vamos a realizar, ¿cierto? El de información al Civigila. Quiero que lo miren para que no la embarren cuando les toque llenarlo. Y miren cómo nos habla de los dengue con signos de alarma, sin signos de alarma o graves. Miren cómo nos habla acerca de las tomas. Y listo, para establecer algún nexo, perdón, para establecer algún nexo epidemiológico. Mucho se ha dicho de la vacunación, ¿cierto? Realmente la vacuna efectiva tiene que ser tetravalente y realmente ahorita se habló mucho acerca de que Colombia ya estaba a un pasito pues de tener la vacuna del dengue, que sería la Dengvasia, que tiene como algunos limitantes. El primer limitante, pues que no es completamente segura, obviamente tiene manifestaciones, efectos adversos, aunque la fase 3 pues se realizó acá en Colombia, verdaderamente como que hubo manifestaciones en los niños pequeños, por eso se recomienda en personas de 9 a 45 horas. No es de aplicación masiva, ¿por qué? Porque necesita que previamente a la aplicación de la vacuna haya una seropositividad, ¿cierto? Entonces no podría ser de aplicación masiva, sino que tendrás que saber que la persona verdaderamente está expuesta a dengue y para saber a qué tipo de dengue estuvo expuesta, pues tendremos que fortalecer la vigilancia y además pues que la vacuna necesita 3 dosis. Entonces, verdaderamente, sí existe la vacuna, pero pues miramos hasta qué punto resultaría accesible. Igual ya dijeron que si bien adquirirían la vacuna, pues se hacía de forma privada, o sea, no sería como de forma pública, como nuestros sistemas de vacunas. En cuanto a la prevención, esta parte es muy importante y nos habla acerca de los larvicidas, los insecticidas y la eliminación de criaderos, ¿cierto? Esa es como la primera estrategia de prevención que se ha generado. La segunda es a nivel de Wolbachia, ¿cierto? Entonces es esta bacteria de mosquitos modificados que, digamos, los que están en Medellín han visto, que lo que hace es que no permite que este Aedes se infecte con, con el dengue, ¿cierto? Y por último, como tal, la educación en cuanto a los sitios de criadero, en cuanto a cuáles son los síntomas y el tratamiento y sobre el uso del toldillo. Ah, bueno, esta es la curiosidad que salió hace unos años de cómo la canción de Skrillex cambió el comportamiento del mosquito transmisor de dengue. Y acá finalmente están pues los puntos clave que nos habla de que la clave, que pena la redundancia, es tipificar la fiebre y los acompañantes, ¿cierto? Que la clave del manejo es la hidratación y la monitorización, que tenemos que tener claridad en la información que le damos a los pacientes, ¿cierto? Para no volver, que de pronto el paciente haya tomado AINES y nosotros, porque nosotros no le explicamos muy bien. Idealmente pues seguir estas pautas de rehidratación según la clasificación que ya les he mencionado y realizar el manejo de sangrados. Es importante que evitemos la obstinación terapéutica, es decir, no tenemos que canalizar todo, no tenemos que ponerle sondas a todo, no tenemos que drenar todo, si ya conocemos pues la historia natural del dengue, ¿verdad? Y que tenemos pues que reportar adecuadamente las muestras para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y pues la última enseñanza es que ante la duda por prevalencia es dengue. De pronto el coronavirus nos cambió un poquito ese panorama, pero en general si alguien viene con ustedes en fase febril y tiene 2 o más manifestaciones de las que hablamos, pues es dengue. Bueno, gracias. Espero les haya gustado, hayan aprendido y acá nos pueden seguir en nuestras redes.